Bueno, el día de hoy vamos a ver tensión superficial. ¿Y qué es la tensión superficial? Dice ahí, ok, lo primero que hay que saber es que todos los líquidos, solamente los líquidos, toman formas que intentan minimizar el área superficial de, de la materia. ¿Y cuál es esa idea? Pues estas partículas que están en el líquido tienen fuerzas de cohesión entre ellas, es decir, una con la otra interactúan. Por muy débil o muy pequeña que sea la interacción, pues va a haber una cohesión, porque si no hubiera esa cohesión, pues estarían en estado gaseoso, estarían totalmente libres, viajando de un lugar a otro. Esa cohesión es la interacción, ya sea fuerzas débiles, fuerzas de Van der Waals, todo este tipo de fuerzas, que van a mantener a las partículas juntas. Pero, ¿qué va a pasar en la superficie del líquido? Ustedes se dan cuenta, en la superficie del líquido, pues va a haber interacciones solamente con la mitad de las partículas. O sea, la mitad de arriba no están. La mitad de las partículas de arriba no se encuentran. ¿Qué va a pasar con las partículas que están en la superficie? Van a tener una interacción más fuerte que el resto de las partículas. Y eso va a crear algo que se le conoce como la interfase. ¿Qué es la interfase? Pues es un lugar en donde se crea esta llamada tensión superficial, que es similar a una membrana elástica estirada alrededor del fluido. Es decir, es como si a cada gota le pusiéramos una tela afuera, como un globito, el cual tiene más resistencia que el resto del fluido. ¿Sí? Tiene sentido. En cuanto yo rompo esa tensión superficial, ¿qué le pasa al globo? Se poncha. ¿Sí? Pero esta tensión superficial mantiene al fluido unido en forma de gota. Y esa es la idea de tensión superficial. Ahora, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide o en qué unidades se mide la tensión superficial? Pues tiene unidades de Newton sobre metro. Y ahorita vamos a platicar por qué tiene estas unidades de Newton sobre metro. Y también tiene estas unidades de Joules sobre metro cuadrado. Es la cantidad de energía que necesito por metro cuadrado de superficie creada. Hay otras unidades por ahí en el sistema CGS. Antes se medía en dinas por centímetro o energias por centímetro cuadrado, que es lo mismo que un 1 por 10 a la menos 3 joules sobre metro cuadrado, un milijoule. O sea, en este orden están las tensiones superficiales, están en el orden de los milijoules. Son muy pequeñas, pero son importantes, también en metalurgia son muy importantes. Vamos a platicar ahí un poquito, entender qué es la tensión superficial. Ok, si yo tengo una película de fluido, como una burbuja o algo así, en una estructura como estas, llena de alambre, en la cual yo voy a mover una de las fronteras que es móvil, lo que va a pasar es que el fluido va a actuar como si fuera un resorte. Cuando yo jale hacia acá, el resorte va a tensionarse y cuando yo lo suelte va a intentar regresar a su posición original. Y este experimento lo pueden ver ahí en YouTube, en algún video, en el cual ustedes pues, tienen una cuerda, le jalan y el fluido hace que la interfase regrese a su lugar original. Es como un resorte. Y tiene que ver con qué pasa ahí en la cuerda. Hay dos superficies, como si tuviéramos una tela alrededor del alambre de la frontera móvil. Y cuando yo estiro la superficie, ¿qué va a pasar? Que la tela que envuelve a todo el fluido se estira y se dan cuenta que es dos veces, son dos áreas, la de arriba, como si fuera un sándwich, la de arriba y la de abajo. Las dos áreas ejercen fuerza para que el alambre, que es la frontera móvil, regrese a su posición original. Es la idea de cómo medir, es una idea de cómo medir tensión superficial, intentando una superficie hacerla más grande. Otra de las formas de observarlo, pues sería el trabajo que yo realizo, que es fuerza por distancia, por unidad de área. Esa sería la forma de resolverlo. Y vean que tiene ahí el 2, pero acuérdense que son dos áreas, la de arriba y la de abajo. Por eso se dice el área total. Esto sería el cambio en área total. Con el trabajo que yo realizo para desplazar a la frontera móvil del sistema. En términos, vamos a poner aquí, en términos de termodinámica, ¿qué va a pasar? Ustedes recuerdan, teníamos el trabajo de expansión que era este, menos P de B. De hecho es con P mayúscula. Vamos a ponerle aquí P mayúscula. P de B. Más, y ahora vamos a tener que adicionar este término de superficie, es decir, más la suma de la tensión superficial por diferencial de área. Y esto tiene que ver con que yo despejo de aquí el trabajo, ¿cierto? Despejo de aquí el trabajo y me queda tensión superficial por superficie. Y, ok, todas mis ecuaciones fundamentales pues van a tener este término extra. ¿Se dan cuenta? Y entonces la tensión superficial tiene 4 definiciones, dependiendo con quién la tome. Ya sea con la energía interna, energía de Helmholtz. Pusimos F, ¿para quién F? La energía de Helmholtz, ¿no? Porque para que no se confunda con A de área.
le pusimos F. Y H es entalpía y G energía libre de Gibbs. Por ahí la más común que van a ver en libros es esta. ¿Qué significa la tensión superficial? Es el cambio de la energía libre de un sistema al modificar el área. ¿Qué quiere decir? Ok, sabemos que la energía libre normalmente tiende a ser negativa. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Que para yo mantener esta proporción y mantener la tensión superficial voy a tener que disminuir a fuerza la superficie. Lo natural, ¿verdad? Lo natural en los fluidos es minimizar su energía libre. ¿Cómo? Pues disminuyendo la superficie que se encuentra alrededor de él. Ok, esta es la parte de termodinámica. Hay mucho que hablar sobre la termodinámica de superficies. Hay algunas sustancias que afectan cómo interactúa la tensión superficial. Pero vamos a platicar de aplicaciones, porque lo más importante aquí son las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones en jabones, en otras cosas. No voy a platicar de esas, voy a platicar qué tiene que ver con ciencia de materiales, lo que tiene que ver con ciencia de materiales. Y vamos a platicar algunos fenómenos importantes. Uno de ellos sería cómo medirlo. ¿Cómo se mide alguno que va a hacer su tesis en tensión superficial? ¿Cómo se mide la tensión superficial? Pues hay muchos métodos. Existen. ¿Cómo se ve que hice el apunte apenas? Siempre que le doy una leída tiene errores. Ok, entonces la medición de la tensión superficial va a variar dependiendo del fluido y las condiciones que yo desea medir para la tensión superficial. ¿Qué va a pasar? Dice ahí, ok, la tensión superficial normalmente se mide con este aparatito que lo que hace es poner un anillo de platino o de algún material metal inerte y se mide la fuerza que necesito para romper la superficie. Es decir, yo intento levantar el anillo y la superficie en algún punto se comporta como si fuera una tela que está deteniendo al anillo hasta que llega un punto en el que no soporta la fuerza y se rompe. Y logro levantar esta superficie. ¿Y cómo calculo eso? Pues con esta ecuación. Y tiene que ver ahí con las dimensiones del anillo y hay un factor de corrección dependiendo del aparato y la masa del anillo y la fuerza con la que yo evalúo la tensión superficial. ¿Qué se ha observado? Que bueno, la tensión superficial disminuye con la temperatura. Mientras más caliente esté el cuerpo, menor es la tensión superficial. ¿Qué otra cosa importante por ahí? Otra forma de medirlo le llaman las técnicas de goteo. Yo tomo un tubo con un cierto diámetro conocido y dejo caer una gotita de fluido y dependiendo de la masa que se logra sostener aquí sin ayuda de, ¿cómo se llama? Sin ayuda de nadie, la pura gotita, esta masa me permite calcular la tensión superficial. Yo conociendo el diámetro del tubo, la masa de la gota que finalmente cae, puedo calcular la tensión superficial de esta gota. ¿Qué otra forma? Dice por ahí, pues también se hacen mediciones de presión, o sea, si este tubo lo presurizo por dentro y hago que se forme la gota a la fuerza, va a haber un punto en el que tengo que aplicar la presión máxima en el sistema y es justo cuando la gota toma esta forma, ¿no? De media esfera, de semiesfera. Justo en ese punto tendría que aplicar la mayor presión del fluido arriba en el tubo y con eso mediría qué tan grande es la tensión superficial. Esos serían los métodos de medición. Así es como la gente mide en metalurgia tensión superficial de un metal. ¿Para qué sirve? ¿No? La pregunta es, ¿para qué sirve todo esto? ¿No? Y bueno, ok, una primera idea sería la ecuación de Young-Laplace, ¿no? Vamos a platicar qué es la ecuación de Young-Laplace. Y dice ahí, describe qué diferencia de presiones tengo que poner entre una interfase que está sometida a la tensión superficial. Es decir, si yo quiero crear una burbuja dentro de mi baño metálico, ¿qué presión le debo de poner? Entonces, imaginan, ustedes le ponen un popote y quieren insuflar algún aire, argón, quieren desgasificar, es algo muy común en aluminio desgasificar. Y la pregunta es, ¿qué presión le pongo a la lanza para que pueda meter aire al interior del baño metálico? Y la respuesta es, todo dependerá de qué tamaño quieras la burbuja. El radio de la burbuja y la tensión superficial de tu fluido te van a determinar cuál es la diferencia de presión que tienes que poner para generar esa burbuja dentro de tu baño metálico. Entonces, no crean que es tan fácil como meterle un popote al baño metálico, soplarle poquito y se va a generar la burbuja. Tienen que ponerle bastante presión para que se genere. Esta sería una primera aplicación que le llaman la ecuación de Young-Laplace. Y bueno, cualquier superficie tiene dos radios de curvatura. Esto tiene que ver con un poquito de geometría. Cada superficie curva tiene dos radios de curvatura y esos dos radios de curvatura me determinan la diferencia de presión que yo debo aplicar para intentar estirar a la superficie del fluido.
y generar mi burbuja como tal, ¿no? ¿Cuál sería otra aplicación? Dice por ahí, ok, cuando ustedes vacían metal, se genera un efecto que se llama el efecto Plateau-Rayleigh, ¿no? ¿Qué es el efecto de Plateau-Rayleigh? Pues básicamente ustedes empiezan a vertir el metal caliente y si ustedes no lo vierten con suficiente continuidad, ¿qué va a pasar? Que la superficie, acuérdense que la superficie del fluido se forma como una tela, ¿no? Y esta tela empieza a vibrar, forma ondas sinusoidales, ¿no? Entonces, esta tela que cubre al jet, el jet es pues el chorro, se oye muy bonito eso de jet, pero es el chorro, ¿no? El chorro de fluido, tiene ahí efectos de tensión superficial. Esas perturbaciones sinusoidales en la superficie del fluido van a empezar a hacer que su chorro se corte. Y esto es malísimo en términos de metalurgia, que el chorro de fluido que están ustedes colando se corte. ¿Y qué tienen que hacer? Pues simplemente vertir con la misma velocidad y tener un jet lo suficientemente grueso para que no se corte con las ondas. Si yo tengo un jet suficientemente grueso, aunque la perturbación en la superficie sea sinusoidal, no va a alcanzar a cortar el chorro y va a generar estas gotitas, ¿no? Casi hay muchos estudios de saber cuál es, ¿no?, la velocidad de colada adecuada para que no se forme este efecto. Pero bueno, no vamos a meter mucho. Hay que saber que, ¿no?, que un jet hay que mantenerlo lo suficientemente gordito para que no se corte, no se hagan gotas. Y esto atrapa muchos gases, ¿no? Generar gotas en una colada. ¿Cuál sería otra aplicación? Dice por ahí el ángulo de contacto. Este tiene aplicaciones en recubrimientos para la gente que estudia corrosión. Y el ángulo de contacto es qué tanto un fluido moja una superficie. Dice por ahí el ángulo de contacto es la medición que hay entre una gota y la tangente a esa gota. Este ángulo de contacto, pues bueno, varía entre 0 y 90 grados y tiene que ver con la calidad de la superficie, qué tan bueno está la superficie tratada. Y cuando ustedes insertan el fluido ahí, lo que va a pasar es que en ocasiones moja a la superficie, en ocasiones no la moja. Les habrá pasado, ¿no? En alguna tienda de campaña caen las gotitas y como esferitas, ¿no? Bajan sin problemas. Esa querría decir es un ángulo de ¿qué? De 90 grados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí el ángulo de contacto es de 90 grados y conforme yo agarro y intento tocar esas gotitas, ¿qué va pasando? Meto mi grasita a la tela y entonces la grasa hace que baje la tensión superficial y ahora las gotas ya perforan la casa de campaña, ¿no? Entonces, siempre que vean ese tipo de cosas, no toquen la casa de campaña, porque lo que están haciendo es bajando la tensión superficial, es como romper la tela que está alrededor de la gota, y lo que va a pasar es que va a empezar a mojar su tienda de campaña, y una vez que esté mojada, pues goteras por todos lados, ¿no? Lo mismo va a pasar en recubrimientos metálicos. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar un recubrimiento de pintura? Lo primero que tendría que medir es la calidad de la superficie. Si no tiene buena calidad la superficie, lo que va a pasar es que yo voy a poner la pintura y le va a pasar esto, no va a mojar la superficie. ¿Qué tendrían que hacer ustedes si se dedican a esto de recubrimientos? Pues tendrían que tratar la superficie, pulirla o lijarla, darle la rugosidad suficiente para que baje el ángulo de contacto, sea cercano a ¿qué? A cero. Lo ideal sería que fuera 0 grados, que sería mojado total, ¿no? El mojado ideal. Gota que pongo, gota que se aplasta y moja la superficie. Y esto se logra con una alta rugosidad de la superficie. Si yo tengo baja rugosidad, ¿qué va a pasar? Una superficie muy pulida, por más que yo la pinte, no va a mojar la pintura y no se va a adherir correctamente. Y al rato voy a tener recubrimiento que se va cayendo, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a medir ángulos de contacto en pinturas. ¿Qué tienen que hacer? Pues literalmente poner una gotita con una jeringa y medir el ángulo que se forma entre la tangente con una foto, ¿no? Le toman la foto, ¿no? Una selfie y ven qué ángulo de contacto tiene. Este ángulo de contacto tiene que ver con tres fuerzas o tres tensiones superficiales que están en contacto. De un lado está la tensión superficial entre el sustrato, le llaman, o el sólido que está aquí abajo, y el gas que está arriba. Otra tensión superficial tiene que ver con la interfase entre el líquido y el gas, o sea, la gotita que ustedes están poniendo y el gas que está afuera. Y la última tensión superficial tiene que ver con la adherencia o la afinidad entre la gota de pintura y el sustrato que ustedes están poniendo. Y si hacen un balance de fuerzas, acuérdense que la tensión superficial es una fuerza que se aplica en esta membrana que está en el exterior de la gota, lo que van a encontrar es que el balance de fuerzas, estas son las fuerzas que aplican hacia el lado derecho, si se dan cuenta. La tensión superficial sólido-líquido que va hacia la izquierda, la otra que sería por el coseno del ángulo, para que me dé la componente en el eje X, y luego la componente del eje X, pero en la otra dirección sería la otra tensión superficial. Con estas tensiones superficiales se mide la afinidad que tienen
algún sustrato, algún molde. ¿Qué es importante por ahí? Cuando ustedes diseñan moldes de colada, también tienen que considerar ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si su molde de colada no tiene la rugosidad adecuada? Pues no va a mojar adecuadamente la superficie. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a tener probablemente defectos superficiales. Lo que ustedes buscan en un molde es que tenga buen mojado, que sería un ángulo de contacto casi cero, ¿no? Yo cuelo y esperaría que el metal que llenara todos los bordes del molde, ¿no? ¿Cómo? Asegurándome que tiene un ángulo de contacto bajo. ¿Cuál sería el experimento? Pues simplemente tiran una gota de metal en el molde, en el material del molde, la arena, y ven qué ángulo de contacto forma. Si tiene buen mojado o no tiene buen mojado. Y es algo importante, ¿no? Que hay que realizar. Cuando ustedes tienen una pieza, ¿cómo se llama? Por ejemplo, un molde metálico permanente que tiene baja rugosidad, lo que va a pasar es que ustedes avientan la gota de metal y le va a pasar esto, ¿no? No va a mojar el molde. Esos moldes permanentes que son metálicos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que aplicar incluso presión. Son moldes que le llaman die casting, ¿verdad? Son dados que se mete a presión el metal hasta que llena todos los orificios. ¿Qué otra cosa importante por ahí? Dice ahí, ok, algunos objetos flotan sobre las superficies. Es decir, si yo pongo un objeto, un clip en un vaso de agua, si lo pongo con suficiente cuidado, van a ver que aunque el metal es más denso que el agua, no se hunde. Y es por esa membrana que está en la superficie. Hay un montón de videos de eso, ¿no? No voy a poner ahí, ¿no? Pero imagínense al clip encima de la superficie del agua y no se hunde. Hizo que el clip es más pesado que el agua. ¿Por qué? Porque acuérdense que la membrana que está sobre la superficie es como si fuera una tela que soporta el peso del clip. ¿Hasta cuánto puede flotar un objeto? Pues aquí está la ecuación. Dependiendo de la tensión superficial, el ángulo de contacto que tenga el metal con el agua y la densidad del clip, el área superficial de mojado que esté en el clip, pues va a ser la cantidad de superficie que se va a hundir, ¿no? Aquí está la caricatura, imagínense el clip cortado de regreso y la tensión superficial está justo en la superficie, es como una membrana que sostiene el clip. ¿Y por qué es importante? Pensemos que en un baño de metal, el de abajo, el azul, es el metal fundido y el de arriba es la escoria. Y ustedes, no, clásico, van a meter un fundente para modificar la aleación y lo hacen pedacitos, lo ponen muy chiquito y lo meten a la superficie. ¿Qué le va a pasar al fundente? Se va a quedar en la superficie, muy bien, ¿no? Y también mucha gente que quiere hacer compósitos, ¿no? Pulveriza alumina y dice, voy a hacer un compósito alumina con aluminio. Y pulveriza muy bien la alumina y luego la echa en la superficie del aluminio. ¿Cree que perfore la alumina? No, es demasiado pequeña. ¿Qué le va a pasar? Pues va a quedar en la tensión superficial, ahí se va a quedar atrapada. ¿Qué tengo que hacer? Pues agitar. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y quiero que hagan el experimento mañana, vayan, hagan un licuado y le echen canela encima, ¿no? Y no lo muelan. Y van a ver qué le va a pasar a la canela, ¿no? Toda se queda arriba. Y es más, agarren una cuchara y vuelvan a dar, ¿no? Vuelvan a dar con todo. Y es tanta la repulsión de la canela con la leche, ¿no? Que literalmente nunca la van a poner a mezclar, ¿no? Siempre que la intentan mezclar, otra vez sale la mugrosa canela. Hasta que no le dan con la licuadora, ¿no? ¿En serio? Se mezcla, ¿no? Y suena algo tan tonto, ¿no? Pero a la hora que están haciendo aleaciones, literalmente creen que como Kool-Aid le echan polvito, ¿no? Y, y entra, ¿no? Entra el fundente, entra hasta el fondo del baño. No es cierto. Si yo he hecho algo muy pulverizado, ¿qué va a pasar? Se va a quedar en la superficie. Y pensemos que no lo voy a ver, incluso se va a quedar ahí entre el metal y la escoria, atrapado, y jamás va a entrar al baño metálico. Entonces tienen que tener todo eso en consideración. Por ejemplo, el polvito valdría la pena dejarlo hasta abajo y luego echarle metal encima y mezclarlo, ¿no? Incluso mezclarlo. Todo eso dependerá del tipo de aleación que estén fabricando y el tamaño de partícula que estén agregando a su baño. Suena muy lógico, ¿eh? Pero ahorita, ¿no? Muchos se rieron, está chistoso, ¿no? Bueno, va el asunto. Ok, la siguiente, ¿qué otra cosa es importante por ahí? El efecto de los meniscos, ¿no? ¿Qué otra cosa va a pasar cuando yo tengo una parte muy angosta entre dos superficies? Lo que va a formar, y esto lo han visto cuando hacen mediciones de química, forman el famoso menisco, ¿no? ¿Qué es este menisco? Pues básicamente, otra vez, aquí se forma el ángulo de contacto. Este ángulo que tiene el menisco es el mismo ángulo de contacto que vemos en las gotas y tiene que ver con la interacción entre los tres, ¿no? Aquí el sustrato sería el vidrio que está en la orilla, el de arriba sería ¿quién? El aire y el de abajo sería el líquido, ¿no? Y en los metales normalmente hacen esto. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de cohesión entre ellos es mucho mayor que la atracción con la pared del fluido, ¿no? Algunos líquidos en metalurgia pues hacen esta forma, pero la mayor parte de los metales tienen esta otra, ¿no?
en la cual pues el menisco se va hacia abajo en vez de hacia arriba. ¿Y por qué es importante esto? Ok, de repente ustedes no consideran esto y quieren llenar un molde, ¿no? Con un tubito con un diámetro de 0.1 milímetros. ¿Ustedes creen que va a llenar hasta ahí el fluido? No, ¿qué va a pasar? Como tiene repulsión con las paredes, ¿qué va a pasar? Jamás va a penetrar hasta el final del hueco. Entonces es muy importante saber eso, que todas las paredes tienden a tener este efecto de adhesión o de repulsión con el fluido. Y eso tendrá que depender de la tensión superficial que yo tenga. ¿Cómo mejoro esto en un molde? Pues dándole rugosidad. Si es un molde de arena, pues no tengo ningún problema. Va a intentar llenar todos los resquicios. Pero si es un molde permanente, ¿qué tengo que hacer? Pues presión. Meterle presión al fluido para que entre hasta el final de todos los huecos. Sí, se tiene que hacer por inyección. Los moldes permanentes que tienen un acabado superficial perfecto, ¿no? Están pulidos, ya la pieza sale con el acabado total. ¿Qué tengo que hacer? Pues ni modo, a presión. No nada más porque entre, ¿verdad? Porque por gravedad podría entrar. Pero si yo empiezo a tener muchos defectos superficiales, y eso va a pasar, ¿no? Si tengo mucho defecto superficial, es porque tengo este efecto de repulsión con la superficie. No moja el metal a todo el molde. Errores clásicos, ¿no? Hay algunos, el jefe les va a decir, no, pues me quiero ahorrar la máquina de presión. ¿Por qué? Pues porque mi molde ya es permanente, está carísimo, y todavía meterle presión en el metal líquido es más caro, ¿no? Y entonces hazlo con gravedad, ¿no? Pues échale, chorreale el líquido encima y que llene a donde pueda, ¿no? Y entonces no llena completo, empieza a tener defectos superficiales. Y ustedes le dicen, jefe, le dije que por tensión superficial no va a mojar el completo del molde, tiene que meterle presión a fuerza, ¿no? Está tan buena la superficie, está tan lisa, que lo que va a hacer es, va a haber repulsión entre el metal y la superficie. Y no va a llenar por completo. Incluso en un capilar se podría observar, ¿no? En un capilar, es el clásico ejemplo del capilar, si yo tengo fuerzas de atracción, mientras más delgado sea el capilar, pues más se va a atraer el fluido hacia adentro del resquicio. Si yo tengo algún hueco, ¿qué va a pasar? Pues la fuerza de capilaridad va a hacer que suba el fluido. Si es muy, muy delgadito, incluso va a subir más, ¿no? Pero ¿qué pasa con los resquicios? Mientras más repulsión hay, pues mientras más delgados, más va a bajar, menos va a entrar el fluido, va a ser más difícil. Y aquí es donde necesito meterle presión al fluido para que entre hasta el final, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Cómo calcular este tipo de cosas? Pues con esta ecuación, ahí me dice la altura que va a descender dependiendo del radio del capilar, ¿no? Y todas estas ecuaciones, pues bueno, están ahí, se llama la ley de Joule, que tiene que ver con la fuerza o la altura de capilaridad que logra un fluido debido a la tensión superficial. Y bueno, hasta ahí serían algunas de las aplicaciones. Hay mucho más que hablar de tensión superficial. Hay mucha tecnología enfocada a eso. Hay ropa que ya no se ensucia, ¿verdad? Y todos los detergentes tienen que ver con bajar la tensión superficial. Hay un montón de modelos para ver qué pasa si yo agrego 2 gramos de detergente al agua. Tiene que ver con la isoterma de Gibbs y hay un montón de modelos. No vamos a platicar de eso porque a ciencia de materiales no nos compete tanto. Pero todo esto se aplica también cuando hacen separación por disolventes. Aquí vimos la superficie, pensemos que esta es la superficie líquido-gas, ¿no? Pero no siempre tiene que ser líquido-gas, puede ser una densidad baja, o sea, aquí está la escoria y aquí está el metal fundido. O de igual forma puede estar una separación por disolventes en una lixiviación, en la cual tengo arriba un Lix, ¿no? Y abajo tengo una solución de cobre, rica en cobre. Y lo que estoy haciendo es tensión superficial y la superficie se va a comportar como si fuera una membrana, ¿no? Literalmente una membrana. ¿Qué pasa si yo intento agregar partículas o algo por el estilo? Pues va a flotar, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, vamos a dejarla hasta ahí con tensión superficial.